Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir hablando de mis planes para cada uno de los equipos de la NBA de cara a la agencia libre. Y ahora llega el turno de los Philadelphia 76ers, un equipo que tiene a Joel Embiid, un jugador que lleva 2 años consecutivos a nivel de MVP quedándose a las puertas, que ha sumado a James Harden, que tiene en ascensión a Tyrese Maxey, pero que al mismo tiempo ha fracasado en playoffs de un modo u otro en estos últimos años y necesita desesperadamente un éxito bastante inmediato porque Harden nos está haciendo más joven y el equipo podría verse en una situación complicada si no consiguen solucionar las cosas rápido. Así que en este vídeo vamos a hablar un poco de cuál es la situación de los 76ers, de qué es lo que creo yo que podrían intentar hacer para mejorar la plantilla de cara a esta próxima temporada. Y antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis y ahora ya sí, vamos a empezar. Los 76ers son un equipo en una situación extraña, porque tienen en medio de su agencia libre la decisión de James Harden. James Harden tiene una opción del jugador de 47 millones de dólares. Y eso puede alterar la situación salarial del equipo desde estar casi sobre el impuesto de lujo sin hacer nada más, a tener margen salarial si James Harden decide tomar o no tomar esos 47 millones de dólares. Así que vamos a considerar que Philadelphia es un equipo que está, según mis cálculos, 6 millones de dólares por debajo del impuesto de lujo, y teniendo en cuenta que son un equipo que quiere competir, es casi inevitable que vayan a estar en ese impuesto de lujo. Y de hecho, si garantizan el contrato de Danny Green de 10 millones de dólares, ya estarán 4 millones de dólares por encima, y eso sin tener en cuenta su pick de 2,5 millones de dólares en salario. O sea que sí, Philadelphia va a ser un equipo caro, un equipo que tendrá la mid-level de 6,4 millones de dólares, a menos que Harden decida irse y entonces la situación cambiará drásticamente, pero creo que es algo poco probable, así que no vamos a tratarlo por aquí. Como decía, los 76ers también tienen un pick en este draft, la elección número 23, va a ser una de las pocas selecciones que tengan en el futuro, dado que el pick de 2023 le pertenece a los Nets, el de 2025 Oklahoma y el de 2027 a los Nets, así que aparte de pick swaps, lo próximo que pueden intercambiar es el pick de 2029 o simplemente movimientos ya en la propia noche del draft. Así que Philadelphia, si quiere sacar valor de sus picks, ya sea drafteando o intercambiándolos, tiene que aprovechar este draft probablemente. Y lo que respecta a sus agentes libres hay poco de lo que hablar. Básicamente están Paul Millsap, DeAndre Jordan y Miles Powell. Miles Powell es un guard pequeñito y anotador que no me gusta especialmente, así que no voy a hablar mucho más de él. Y en el caso de DeAndre Jordan y Paul Millsap, pues adelanto que los quiero a los dos fuera, pero ya hablaremos de esto después. Y ahora vamos a hablar un poco de las fortalezas, las debilidades y los jugadores bajo contrato de este equipo. Los 76ers creo que tienen como principal fortaleza Joel Embiid, a Daryl Morey y a Tyrese Maxey. Aquí he decidido hablar de ciertos nombres a nivel individual en vez de factores estadísticos, porque Joel Embiid es un candidato a MVP súper dominante y sin él el equipo no es nada. Y Tyrese Maxey es un poco el salvador del equipo, ese jugador que draftearon con el pick 21, si no recuerdo mal, hace un par de años, y que ha salido tan bien que hay esperanzas de un futuro en Filadelfia, y un jugador aparte de James Harden que puede hacer algo con el balón en las manos rodeando a Joel Embiid. Y luego Daryl Morey es un general manager con muchísimo pedigrí, alguien muy conocido, que ha hecho muchos movimientos muy potentes y ha conseguido competir a muy buen nivel, sobre todo en Houston, en torno a James Harden precisamente. Y hay que darle un voto de confianza. Es verdad que si este año no consigue rectificar la situación, puede que pierda bastante de su poder en la liga, ¿no? Pero a día de hoy vamos a considerar que Daryl Morey es una fortaleza. Y en lo que respecta a sus debilidades, son un equipo sorprendentemente flojo en los tableros, porque James Harden es un buen reboteador y también lo es Joel Embiid, pero sin embargo no consiguen asegurar el rebote defensivo a un nivel adecuado, y eso es algo muy importante para un equipo bastante grande y un equipo que al final no destaca por su velocidad, exceptuando a Tyrese Maxey en transición, y necesita evitar las canastas fáciles del equipo rival y esas segundas oportunidades para exprimir al máximo sus propias posesiones. También son un equipo con muchos problemas de defensa exterior, aparte de Matisse Thybulle, que es un defensor increíble, pero con muchísimas limitaciones en ataque. No hay mucha más defensa en el perímetro de los 76ers. Estaba Danny Green, pero tiene el ligamento cruzado roto, y en el interior sí tienen a Joel Embiid, que será ancla defensiva, pero sin Joel Embiid este equipo se derrumbaría totalmente en defensa, y necesitan más tiro. Furkan Korkmaz, que era uno de sus especialistas de 3, se podría decir ha tenido un año muy malo, esperemos que tenga un año mejor este año, y aparte de eso tienen a Tyrese Maxey, tienen a James Harden, y Tobias Harris tiene un tiro en teoría consistente, pero que bien iba bastante. En general necesitan más tiro por parte de sus roleplayers para aumentar el espaciado del campo en torno a Joel Embiid. En lo que respecta a los jugadores en plantilla, James Harden, como decía, tiene una opción del jugador, hablaremos un poco después de él. Tienen a Tobias Harris, tienen a Joel Embiid, tienen a Danny Green con un contrato no garantizado y el ligamento cruzado roto, tienen a Furkan Korkmaz, a Matisse Thybulle, a Georges Niang, a Tyrese Maxey, a Jaden Springer, que fue su pick de primera ronda del año pasado, a Shake Milton,
cuya opción del jugador le pertenece a los 76ers. Luego hablaré un poquillo sobre esto también. Y luego también tienen a Isaiah Joe, a Paul Reed y a Charles Bassey. Los tres jugadores tienen contratos no garantizados. Aquí no me voy a entretener, yo garantizaría los tres contratos. Son jugadores baratos y Filadelfia no tiene dinero para gastar por otro lado, así que creo que les interesa mantener a estos tres jugadores jóvenes. Y luego tienen a Chaundiri Brown en un contrato dual, pero bueno, no es algo relevante tampoco. ¿Y qué es lo que más necesitan? Creo que necesitan un closer. Ese closer en teoría es James Harden, así que necesitan retener a James Harden en cierto modo, porque si no, aparte de Joel Embiid, Tyrese Maxey no creo que esté preparado todavía y necesitan a alguien que cumpla ese rol que cumplía en su momento Jimmy Butler y que se espera que pueda cumplir James Harden. Necesitan un alero titular, porque con la lesión de Danny Green, ahora mismo parece que es Matisse Thybulle, y Thybulle ha salido prácticamente de la rotación en playoffs porque es incapaz de aportar a nivel ofensivo, así que necesitan desesperadamente reforzarse en esa posición. Y aparte de eso, considero que necesitan ganar profundidad. El equipo no tiene mucho banquillo realmente confiable, exceptuando a básicamente Shake Milton a nivel ofensivo, y aún así tampoco es que sea una maravilla. Y ahora vamos a hablar un poco de qué haría yo con cada uno de los jugadores, pero antes de nada quiero hablar del caso de Tobias Harris. Creo que a estas alturas para Filadelfia no vale la pena intentar mover a Tobias Harris. Como decía, apenas tienen picks futuros, pueden enviar pick swaps, tienen el pick de 2029 que es muy tardío. A Tobias Harris le quedan 2 años de contrato cobrando 36 millones de dólares. Es un pastizal, pero es un buen jugador como mínimo y encaja en Filadelfia ahora mismo. Y creo que no va a ser sencillo ni viable para ellos hacer un movimiento por Tobias Harris que les permita aún así luego tener posibilidades de reforzarse de otro modo. Tal vez si pierden a James Harden y están desesperados y quieren generar margen salarial a saco para cambiar totalmente el equipo, pueda tener sentido, pero en el supuesto de que renueva a James Harden, que creo que acabarán haciéndolo, Tobias Harris se tiene que quedar y ya está. Pero ahora vamos a hablar de los jugadores que tienen o contratos a punto de terminar o que son agentes libres. Y como decía, DeAndre Jordan está acabado, no tendrían ni que haberlo repescado después de que lo cortaran los Lakers, así que para mí está fuera. Y es lo mismo para Paul Millsap. Es un buen defensor, pero ya es muy veterano, ya no le da el cuerpo. Y al final los 76ers entre esa posición de center y a la pivot tienen a Paul Reed, tienen a Georges Niang, tienen a Charles Bassey. Nada espectacular, pero tampoco se necesiten tanto a Paul Millsap y más en el estado que está, así que yo lo dejaría ir. Y ahora vamos a hablar del caso de Shake Milton. Lo lógico y habitual en estos contextos, siendo Shake Milton un jugador que fue drafteado en la segunda ronda y que acaba de finalizar su tercer año, sería que Filadelfia rechazara su opción de contrato del año que viene para convertirlo en agente libre restringido y renovarlo este año, en vez de arriesgarse a perderlo el año que viene en agencia libre sin restricciones, como puede pasar con Jalen Brunson este año. Pero Shake Milton tiene un contrato de 1,9 millones de dólares y los 76ers son un equipo muy caro. A ellos ahora mismo lo que les compensa es aceptar su año más de contrato y jugársela a intentar extenderlo después o renovarlo el año que viene o dejarlo ir, frente a tener que negociar con él y posiblemente tener que pagarle 4, 5 o 6 millones de dólares, que con el impuesto de lujo puede ser mucho más. Así que yo simplemente tomaría la opción de Shake Milton, lo mantendría barato un año más, como hizo el año pasado en New York con Mitchell Robinson, y ya veremos en 2023. Y ahora llega el momento de hablar de una de las claves o la principal clave de la agencia libre de los 76ers este año, que es James Harden. James Harden tiene una opción del jugador. Podría tomarla y ya está, y tras eso intentar ser agente libre en 2023, pero creo que lo mejor para ambas partes es que intenten llegar a un término medio. Para conseguir a James Harden, los 76ers sacrificaron a Seth Curry, a Ben Simmons y 2 primeras rondas futuras, por lo que ahora mismo los 76ers no tienen suficiente para intentar reforzarse por otro lado, y es prioritario para este equipo mantener a James Harden. Pero Harden es un jugador muy bueno, pero no un jugador que se merezca 47 millones de dólares. Si toma esta opción, tendrán que esperar y ya está, porque yo no le ofrecería una extensión en torno a esa cifra. Pero tal vez puedan conseguir convencer a Harden de que acceda a un contrato un poco más bajo este año, pero más duradero y que se asegure dinero a largo plazo. El problema, James Harden sigue siendo un muy buen jugador, aunque sea una sombra de lo que era antes. Un jugador que en playoffs promedió 40 minutos de juego, 18,6 puntos, 5,7 rebotes, 8,6 asistencias, 6,3 triples intentados, un 37% desde 3 y un 41% en tiros de campo. Y sí, su eficiencia ofensiva se ha reducido. Es un mal defensor y siempre lo ha sido, pero es un jugador que al final promedia 19 puntos y 8 asistencias por partido, un playmaker espectacular, y la mejor opción que tienen los 76ers de retener una estrella junto a Joel Embiid, así que necesitan pagarle. Y creo que James Harden, teniendo en cuenta que tiene sobre la mesa la posibilidad de cobrar 47 millones de dólares por un año, no va a acceder a un contrato de 30 millones por año. Un contrato de 3 años, 90 millones, por ejemplo, supondría solo ganar 43 millones de dólares a lo largo de los 2 años siguientes para James Harden. Creo que puede conseguir más si realmente busca en agencia libre, y por eso creo que lo mínimo que tendría que ofrecerle Filadelfia tal vez sería un contrato de 35 millones de dólares a lo largo de 3 años, tal vez 4 años con el último año parcialmente garantizado, algo similar a lo que pasó con Chris Paul. O sea que creo que si Filadelfia va a llegar a un acuerdo con James Harden, creo que va a cobrar mucho. Espero que sean menos de 40 millones de dólares por año, tal vez un contrato de 4 años, 140 millones, o sea una media de 35 millones por año, con el último año
20 millones de dólares garantizados en vez de todo, por ejemplo, o algo así. Creo que Harden alguna concesión va a tener que hacer, no espero que se lleve una auténtica fortuna, pero no va a ser barato, eso es innegable. Lo bueno de esto, que permite que como mínimo los 76ers no estén súper metidos en el impuesto de lujo. Tampoco van a estar mucho por debajo, esto tal vez les permite incluso utilizar su mid-level completa de 10 millones de dólares, pero aquí he decidido no ser muy optimista y vamos a considerar que tienen la mid-level solo para equipos pagando el impuesto de lujo, pero que como mínimo han renegociado con James Harden, lo han atado por unos años más y se queda cobrando un poquillo menos. Y ahora vamos a hablar del tema Danny Green. La lógica para todos sería que corten a Danny Green y ya está, no, le queda un año de contrato, no va a jugar en todo el año casi seguro, tiene el ligamento cruzado roto y cobra 10 millones de dólares no garantizados. Pero cuanto más lo pienso y más veo las opciones que tienen los 76ers, creo que lo lógico sería mantener a Danny Green porque es un salario que se termina, que pueden combinar con su pick del draft e intentar sacar valor por él. Al final, Danny Green tiene un contrato no garantizado hasta el día 1 de julio. El draft es el 23 de junio. Eso quiere decir que pueden negociar la noche del draft con Danny Green, intentar emparejarlo al pick 23, posiblemente a Matisse Thybulle, que es un jugador el que podrían extender, pero creo que no deben extender, y intentar sacar algo por ahí, porque al final, si no, simplemente están sacrificando esos 10 millones de dólares, ahorrando un dinero que solo les va a permitir tener una mid-level un poco más grande, pero no suficiente. ¿Y qué alternativas o qué opciones pueden tener por la mid-level de esos 6,4 millones de dólares? Tal vez incluso ampliable un poco más en función de lo que renegocien con James Harden. Siendo pesimistas, 6,4 millones de dólares. Teniendo en cuenta que lo que necesitan son aleros desesperadamente, porque solo tienen a Matisse Thybulle, que es de hecho un escolta alero, estaríamos hablando de jugadores como Derrick Jones Jr., Wesley Matthews, posiblemente Juan Toscano Anderson. Esto no es suficiente para un alero titular, para unos 76ers que quieren ganar un anillo, y ni siquiera es una garantía ninguno de estos jugadores. Estamos hablando de jugadores en un rango de esos 5 millones, 6 millones de dólares. No hay opciones de alero mejores. Hay opciones interesantes de jugadores más en esa posición de la pivot, jugadores estilo Taurean Prince, por ejemplo, Thaddeus Young posiblemente. Pero necesitan aleros, necesitan escoltas aleros, jugadores un poco más móviles, un poco más versátiles, y no hay suficientes. Y por eso creo que es muy importante para este equipo mantener a Danny Green la noche del draft, intentar negociar con él desesperadamente, e incluso si no consiguen hacer un movimiento la noche del draft, tal vez les compense pagarle esos 10 millones de dólares para que esté en el banquillo e intentar emparejarlo a lo largo de la temporada con Matisse Thybulle o con algún otro jugador y sumar unos 15 millones de dólares emparejados con algún pick swap futuro o algo así y conseguir ese refuerzo de esa forma, porque si no, creo que se van a quedar sin opciones para reforzarse en el ala. Y precisamente estaba hablando de Matisse Thybulle y vamos a mencionarlo rápidamente. Este año Matisse Thybulle podría firmar una extensión de contrato, pero yo creo que no deberían firmársela. ¿Por qué? Primero, porque es un jugador increíble en defensa, pero terrible a nivel ofensivo hasta el punto en el que en playoffs no es útil y no es jugable. Y esto es algo que no ha solucionado en 3 años y tal vez no solucione en el futuro. Y por eso una extensión de contrato que tal vez lo llevaría a los 10, 11 millones de dólares por año podría acabar siendo una carga. Y en segundo lugar, y el más importante, el año que viene va a ser agente libre restringido, o sea que tampoco es tan grave para este equipo si quiere retenerlo, pero si lo firman una extensión ahora, va a ser uno de esos contratos Poison Pill, uno de esos contratos que escalan y son muy difíciles de intercambiar en este año, y este es un año en el que Matisse Thybulle tiene muchas papeletas para ser intercambiado, por lo que por una cuestión de flexibilidad para Filadelfia, con el fin de emparejarlo a Danny Green, como decía anteriormente, una extensión de contrato anularía sus posibilidades y no creo que deban hacerlo. Así que Thybulle se queda como está, se queda en Filadelfia y luego será agente libre restringido, o se va de Filadelfia como pieza de intercambio, pero no creo que vaya a firmar una extensión con este equipo y yo no lo haría. Y ahora tocaría hablar del draft y voy a mencionaros rápidamente 3 nombres interesantes para este pick 23, pero en este vídeo nos vamos a centrar en intercambios en torno a Danny Green y Matisse Thybulle, o uno u otro, y ese pick 23 porque es que los 76ers necesitan sacar valor de esos 10 millones de dólares de Danny Green, como decía, y un jugador experimentado y útil es algo mucho más habitual en el estilo de Daryl Morey que probar suerte con el pick 23. Así que sí, voy a daros unos nombres para que tengáis algunos nombres en mente si Filadelfia de verdad acaba drafteando. Pero yo personalmente en este vídeo voy a seguir por la ruta de intercambios y os voy a plantear unos 4 intercambios. Nombres interesantes para el pick 23 para Filadelfia. El primero y el que más me gusta a mí personalmente es Christian Braun. Christian Braun, como decía, es un 2-3, la posición ideal para este equipo. Necesitan a alguien con un tamaño adecuado, bueno a nivel defensivo y que pueda meter sus triples. Y Christian Braun es un jugador bastante experimentado. No creo que esté preparado para ser un titular de equipo de playoffs, eso pasó con Herbert Jones, pero no es habitual. Pero tal vez pueda aportarles algunos minutos y es un jugador de 21 años de edad que mide 2'1", tiene una envergadura de 2 metros, pero es bueno a nivel defensivo, bastante atlético. Y este año con Kansas ha promediado 14 puntos por partido con un 55% de sus tiros de 2, un 39% desde 3 y 3 triples intentados. Si Christian Braun no está disponible, yo aquí iría por un proyecto, un jugador que creo que a largo plazo puede ser muy interesante con Tyrese Maxey, pero que este año no les iba a ayudar. Y ese es Blake Wesley. Al final, si se queda en este pick 23,
23, lo mínimo será intentar sacar el valor por él. Y Blake Wesley es un jugador con mucho potencial como anotador, no es eficiente, pero es uno de esos jugadores capaces de meter puntos, muy joven, solo tiene 19 años, es un buen atleta y ha sido un defensor muy interesante. Y creo que una dupla a largo plazo, Tyrese Maxey y Blake Wesley, puede ser correosa, interesante a nivel defensivo y bastante potente a nivel ofensivo, sobre todo si Blake Wesley se desarrolla como tirador. Esto es un proyecto más a largo plazo, pero tal vez les compense con el fin de generar un futuro más interesante post James Harden, con el fin de construir ese dúo de Tyrese Maxey con Blake Wesley. Wesley este año ha promediado 14 puntos por partido, con 3,4 rebotes, 2,4 asistencias, 1,3 robos por partido y un 47% en sus tiros de 2. Ha tirado muchos triples, no los ha metido, 5,1 triples intentados y un 30% desde 3, pero es atlético, tiene un buen tamaño en esa posición de escolta, aportaría a nivel defensivo y puede encajar a largo plazo en este equipo. Y la tercera opción que voy a plantear es un jugador de impacto inmediato, especialmente a nivel defensivo. No es tan buen tirador de 3, esto es un problema, pero este jugador es Merjon Beauchamp y es un jugador que ha jugado en G-League Ignite, por lo que el nivel de competición ha sido alto y de verdad que es un muy buen defensor, muy buen atleta con una altura de 1,98 m y una envergadura de 2,13, que va a cortar a canasta, no va a cometer muchos errores, va a defender todo lo que pueda y más y luego intentará meter sus tiros de 3. Este año promedió 24% desde 3 en 2,8 tiros intentados, esto es algo que tiene que trabajar, pero el resto lo aporta. Y con esto ya hemos planteado algunas opciones para el pick 23 de los 76ers, pero como os decía antes, yo, en mis planes para Filadelfia, intentaría desesperadamente emparejar ese pick con Danny Green y mejorar el equipo a efectos inmediatos. Y aquí voy a plantear 4 opciones, un par con Danny Green más Matisse Thybulle, otra con Danny Green y otra con Matisse Thybulle. Y el primer intercambio del que quiero hablar es uno con los Blazers, un equipo que al final quiere seguir compitiendo, es verdad, pero aquí podrían reforzarse con un jugador que les aportaría muchísimo en defensa ahora, conseguir un pick adicional este año y ofrecer a cambio un jugador que podría irse como agente libre dentro de un año. En esta propuesta de intercambio los 76ers conseguirían a Josh Hart y el pick 36 de este año de los Blazers, y a cambio los Blazers conseguirían a Danny Green, Matisse Thybulle y el pick 23. Danny Green es un contrato de $10 millones que se termina, pero Portland tiene bastante dinero y pueden asumir esto sin muchos problemas. Matisse Thybulle es un defensor increíble que podría complementar de manera bastante interesante a Anfernee Simons a largo plazo. El pick 23 puede tener valor para un equipo que posiblemente esté preparándose para entrar en una reconstrucción. Y por otra parte, Filadelfia consigue a Josh Hart, que es un muy buen defensor, no del nivel de Thybulle, pero muy buen defensor y un jugador que en ataque aporta cosas. Es capaz de empujar el balón en transición, es un buen pasador, capaz de crear un poco por sí mismo. Su tiro de 3 no es consistente, pero es más confiable que el de Matisse Thybulle aún así. Y creo que es un jugador ganador y un jugador que puede ayudar en playoffs, capaz de jugar de escolta, de alero, de ala pivot, un jugador en general muy versátil, fuerte y con muy buenos fundamentos. Y aparte, creo que para equilibrarlo un poco sí que tiene sentido que Portland les dé el pick 36. Personalmente me parece que pagar a Matisse Thybulle más el pick 23 más un peso muerto salarial como es Danny Green, o que está lesionado por simplemente Josh Hart, es demasiado, y por eso como mínimo los Blazers podrían ofrecer el pick 36, donde los 76ers todavía podrían intentar conseguir algún proyecto interesante. Vamos ahora con la siguiente propuesta de intercambio, y esta es con la que procederé yo después en mis planes. Esto es lo que plantearé al final, porque la veo bastante viable, y es un intercambio entre los 76ers y los Washington Wizards, en el que los Wizards consiguen a Danny Green, Matisse Thybulle y el pick 23, y a cambio los Philadelphia 76ers consiguen a Kentavious Caldwell-Pope, Vernon Carey y una segunda ronda futura. Básicamente la idea aquí es que KCP es un alero ideal para estos Philadelphia 76ers, buen defensor, jugador muy experimentado, que ha ganado partidos muy importantes en playoffs, capaz de tirar de 3 y que no va a cometer muchos errores. Junto a él llegaría Vernon Carey por hacer cuadrar el salario y para liberar un hueco en Washington, que no van sobrados de huecos en la plantilla, y creo que hace falta añadir una segunda ronda futura, no muchísimo valor, pero un poquillo de valor extra, porque una vez más, similar al caso de Josh Hart, al final es pagar por Kentavious Caldwell-Pope, a Matisse Thybulle y el pick 23. Creo que KCP es un jugador de playoffs muy probado y que ayudaría muchísimo a Filadelfia. Supongo que a algunos os parecerá un precio excesivo, a otros tal vez os parezca poco, pero personalmente creo que es un intercambio en el que ambos equipos pueden ganar. Los Wizards apestan en defensa y Matisse Thybulle sí tiene sus carencias, pero ahora mismo el problema de Washington no es llegar a playoffs, es poder ganar partidos en temporada regular, y alguien como Thybulle ahí y aún por encima del pick 23 pueden ser opciones bastante interesantes. Y ahora vamos a seguir con un par de intercambios en el que no están emparejados Danny Green y Matisse Thybulle. El primero es un intercambio desesperado, malo, pero una vez más, si tenemos en cuenta que los 76ers no tienen dinero de sobra para conseguir jugadores de rotación de otro modo, mover a Danny Green por algo sigue valiendo la pena. Y aquí propongo un intercambio en el que los 76ers envían a Danny Green a los Orlando Magic junto con el pick 23 y una segunda ronda futura, y a cambio los Magic envían a Terrence Ross y el pick 35. Terrence Ross tuvo una temporada pasada bastante mala, pero al final es un jugador
decente a nivel defensivo, tampoco muy bueno, pero pasable a nivel defensivo, capaz de anotar a muy buen nivel y buen tirador de 3, que puede cumplir ese rol de sexto hombre, pero posiblemente pueda jugar de alero. Me gusta muchísimo menos que Kentavious Caldwell-Pope o que Josh Hart, pero si nadie más accede a un intercambio, esto es viable. Y aquí creo que los Magic sí que deberían enviar una segunda ronda, ese pick 35. Los Magic tienen el pick 1, el 32 y el 35, y no creo que quieran 4 elecciones, por lo que no es tan grave para ellos sacrificar esa elección 35, que puede ser útil para Filadelfia. Y sí, Danny Green es peso muerto, pero Orlando puede permitírselo, tienen dinero de sobra, podrían cortarlo y ya está. Y Terrence Ross no aporta nada en ese equipo, que está cargado de jugadores que necesitan minutos en esas posiciones de guard. No me encanta el intercambio, sinceramente, pero al final Terrence Ross seguramente puede ayudar más a Filadelfia de lo que ayudaría a cualquier jugador novato drafteado en el pick 23 y aún conseguirían a alguien en el pick 35. Y ahora, la última propuesta de intercambio es una con los Oklahoma City Thunder, donde Oklahoma consigue agrupar varios de sus picks, teniendo en cuenta que tienen demasiados, escalar en el draft y conseguir aún así un jugador bueno a nivel defensivo, que tal vez sea interesante junto a Josh Giddey y Shai Gilgeous-Alexander, aunque su tiro de 3 podría ser un problema. Y este es un intercambio en el que los Philadelphia 76ers consiguen a Kenrich Williams, el pick 30 y el 34, y a cambio los Portland Trail Blazers consiguen a Matisse Thybulle, el pick 23 y una segunda ronda futura. Esto es raro, en el sentido de que Kenrich Williams es un muy buen jugador que cobra solo $2 millones, que es capaz de tirar de 3 y bueno a nivel defensivo. Creo que podría ayudar a los 76ers más que Matisse Thybulle, aunque no sea el defensor que es Thybulle. Y aún por encima Filadelfia consigue 2 picks, el 30 y el 34. Pero de este modo, los Oklahoma City Thunder reducen un poco el número de picks que tienen este año, que es excesivo para un equipo que está cargado de picks. Consiguen una segunda ronda futura, consiguen a un pick 23 que junto con el 12 tal vez puedan utilizar para escalar un poquillo más en el draft y solo utilizar el pick 2 y una elección 9 o 8 o lo que sea. Y aún por encima consigue a Matisse Thybulle, que es un proyecto muy interesante a nivel defensivo y un jugador de ese molde de Andre Robertson que tal vez le guste mucho a los Thunder. A Sam Presti ya le han gustado jugadores así en el pasado y tal vez consigan hacer que Matisse Thybulle tire un poquillo más, aunque sea complicado. Y con esto hemos terminado de hablar de posibles intercambios. Como decía, uno que creo que es bastante probable y encajaría muy bien es el de Kentavious Caldwell-Pope, así que ese es el que voy a plantear aquí. Y vamos a ver cómo quedaría entonces la plantilla tras haber intercambiado a Danny Green y Matisse Thybulle junto con el pick 23 por Kentavious Caldwell-Pope y Vernon Carey. Y el equipo entonces tendría 2 huecos libres y a Tyrese Maxey, James Harden, KCP, Tobias Harris y Joel Embiid, con Shake Milton, Isaiah Joe, Furkan Korkmaz, Georges Niang, Charles Bassey, Jaden Springer, 2 huecos libres, Paul Reed y Vernon Carey. ¿Y ahora qué queda? Pues básicamente utilizar la mínima del veterano y algunas de sus excepciones de mid-level para intentar mejorar un poco más la rotación en esa posición de escolta o de alero y posiblemente cortar a Vernon Carey y buscar un center suplente adecuado, porque no creo que Charles Bassey esté preparado y a Paul Reed está claro que Doc Rivers no le quiere dar oportunidades. Así que un jugador al que miraría, que ya he mencionado anteriormente, es a Wesley Matthews. Con esa mid-level de esos $6,4 millones, Filadelfia podría ofrecer unos 3 millones a Wesley Matthews por un año y tal vez eso sea suficiente para que se vaya de Milwaukee a cumplir un rol donde tendría bastantes minutos en Filadelfia y de hecho tal vez en ocasiones hasta acabe jugando de titular en vez de Kentavious Caldwell-Pope, dependiendo de cómo estén jugando uno u otro, aunque no lo creo. Matthews es muy mayor, es verdad, pero con Milwaukee aún demostró un buen nivel este año y creo que es una opción interesante y viable. Y si no, otra opción que me parece peor pero viable sería Ben McLemore. McLemore es un peor defensor, un buen tirador de 3 como mínimo y un jugador que aunque no sé si es incluso más alto que Wesley Matthews, es un escolta más puro. Wesley Matthews es tan fuerte que puede jugar también de alero, incluso en ocasiones de ala pivot. Y es eso, me parece una opción mucho menos útil a la hora de ganar partidos posiblemente, pero una opción viable si Wesley Matthews te dice que no. Y en lo que respecta a la posición de center voy a plantear 2 opciones, una que me gusta más y otra que tal vez puede ser viable también. Y la primera es pagar los $3 millones restantes, 3,2 millones más o menos de dólares por un año, 2 años como máximo, a Bismack Biyombo. Bismack Biyombo está en Phoenix ahora mismo. Puede que los Suns estén interesados en retenerlo, pero tendrían que gastar su mid-level para pagarle más de unos $2 millones por año. Y al final Biyombo es un center bueno a nivel defensivo, un center de pick and roll y que claramente los momentos en los que más brilla es cuando tiene al lado un buen base creador. Lo ha hecho con Chris Paul y James Harden es muy bueno haciendo esto. Y sí, Biyombo no es capela, pero tal vez pueda sacar algo de él. Y al final, para cubrir los minutos de Joel Embiid es una opción mucho más veterana, ¿no?, y experimentada que Charles Bassey, y creo que puede funcionar bastante bien. Y si Biyombo lo rechaza o está fuera de su rango salarial o lo que sea, otra opción que me parece interesante, mucho peor, pero que personalmente para mí ha tenido una temporada bastante buena en los Sacramento Kings, es Damian Jones. Los Kings tienen muchos centers, no tienen hueco para todos y tal vez Damian Jones pueda ser fichado por la mínima del veterano o una oferta de unos $2,5 millones por año, tal vez un par de años de contrato para darle un poco más de estabilidad sean necesarios, pero creo que es una opción viable y Damian Jones me gusta bastante. También podría intentar incluso hablar con Andre Drummond, que no lo hizo tan mal para Filadelfia en el pasado, pero
Vamos a dejarlo así, y con esto vamos a ver cómo quedaría la plantilla al final, fichando a Wesley Matthews y a Bismack Biyombo, y teniendo un hueco libre en la plantilla porque para mí personalmente tienen que o cortar a Brandon Curry o emparejarlo con una segunda ronda y mandarlo a otro lado. Y el equipo sería entonces Tyrese Maxey, James Harden, KCP, Tobias Harris y Joel Embiid. Me parece un quinteto titular muy potente. Desde el banquillo Shake Milton con Wesley Matthews, Furkan Korkmaz, Georges Niang, Bismack Biyombo, Jaden Springer y Isaiah Joe. Un hueco libre en la plantilla, Paul Reed y Charles Bassey. Claramente siguen necesitando más profundidad en el ala, pero Matthews puede escalar esa posición de alero si es necesario también. Y sí, el equipo todavía no ha ganado suficiente profundidad de banquillo, en mi opinión, pero ha mejorado un poco. Y creo que aquí hemos conseguido paliar un poco el hecho que Danny Green, desgraciadamente para ellos, no va a poder jugar esta próxima temporada. Y nada, con esto hemos finalizado ya mis planes para los Philadelphia 76ers. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.